pero imagino que ahora están viendo la pizarra, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Entonces, nosotros quedamos revisando, discutiendo bastante la última vez que nos vimos, que fue el miércoles pasado, sobre la ley de Gauss. Y ahora quiero hacer un problema similar en ese mismo estilo, ¿ya? Es muy similar, pero para repasar conceptos y situaciones que les pueden haber, dudas que pueden haber surgido. Así que, bueno, si les quedaron dudas de la clase pasada también, me dicen, ¿ya? Voy a seguir con un ejemplo en coordenadas cilíndricas. Y, por supuesto, apenas pueda, yo creo que va a ser ya el próximo martes, vamos a hacer algunos ejemplos en coordenadas esféricas, ¿ya? Que eso no lo hemos visto hasta ahora, así que no se preocupen, las voy a revisar. Y la situación es similar, como decía, pero esta vez, en lugar de tener un alambre muy largo, vamos a considerar que tenemos un cilindro hueco, ¿ya? También muy largo. Entonces, normalmente uno lo que hace es esto, ¿cierto? Para ejemplificar la situación, supongamos que este cilindro tiene un radio interno A y un radio externo B, ¿ya? Y es muy largo. Y esa idea siempre la estamos usando porque consideramos en qué situación podemos aplicar efectivamente la ley de Gauss, ¿ya? Entonces, déjenme anotar un poquitito aquí. Consideremos un cilindro hueco muy largo. De inmediato, cuando a uno le hablan de algo que es muy largo, podemos considerar infinito, ¿ya? Entonces pongamos acá largo infinito, de radios A y B, ¿ya? Donde por supuesto el radio A es menor que el radio B, ¿ya? Entonces esa es nuestra situación, pero además, considere que el cilindro posee una densidad volumétrica de carga sigma, que depende de R, igual a sigma no, rho, que depende de R, rho sub 0, y acá hagamos algo así como 1 sobre R, 1 sobre R cuadrado, digamos así, ¿ya? Esa es la densidad de carga que tiene el cilindro. Entonces, estábamos en lo siguiente: consideramos un cilindro hueco muy largo, largo infinito, de radios A y D, A menor que B, y además consideramos que el cilindro posee una densidad volumétrica de carga como la que indico allí, ¿ya? Entonces, determinamos el campo eléctrico en todo el espacio. Es pregunta típica esta. Déjenme seguir acá. Utilizando o empleando, o más que ninguno de estos verbos, pongamos aplicando la ley de Gauss. Ya. Entonces aquí, lo primero, tenemos que hacer el análisis de efectivamente cómo es el campo eléctrico en torno al cilindro. Entonces déjenme dibujarlo en gris aquí, la parte interna.
Esto es lo que tiene un radio A, muy largo, y en negro, déjenme dibujar acá, la parte externa que tiene un radio B. ¿Ya? Entonces, claro, eso es lo que uno trata de hacer aquí, es una representación en tres dimensiones, pero independiente de esa representación que uno hace, eh, ¿cómo uno imagina o ve o puede asegurar que, que es el campo eléctrico en torno a ese cilindro? Eso es lo más importante en este caso. ¿Alguien me lo puede decir, por favor? Bueno, si el cilindro es muy largo y dado que la distribución de carga es esto que está acá, donde R es la distancia que hay desde el eje central del cilindro a un punto cualquiera de él. Lo siento. ¿Ya? Ese es el eje central del cilindro y un punto cualquiera de él, digamos, está a una distancia R. Entonces lo que nosotros sabemos es que ese elemento infinitesimal de volumen que está ahí, que dibujo y me cuesta un poco dibujarlo, pero ese elemento contiene una cantidad de carga de Q, ¿ya? Dada por, bueno, ρ sub 0 sobre R cuadrado y multiplicado por el volumen de ese elemento, ¿ya? Y donde R es la distancia que hay desde el eje central del cilindro, es una distancia perpendicular desde el eje central del cilindro a el lugar donde se encuentra el elemento. Entonces, fijémonos en lo siguiente, fíjense que la, la carga que contiene ese elemento va disminuyendo a medida que me alejo del eje central. Claro, va disminuyendo porque depende como R cuadrado, ¿ya? Entonces, aquí vale ρ sub 0 dividido por A cuadrado. ¿Por qué? Porque acá el R vale exactamente A, el radio interno del cilindro. Y va disminuyendo de tal suerte que acá vale ρ sub 0 dividido por B cuadrado. ¿Y por qué B cuadrado? Porque el cilindro tiene radio B. Y fuera de él, bueno, vale 0, porque eso es solamente válido mientras tengamos cilindro, ¿ya? Eso es importante considerarlo. Entonces, para R mayor que B, la cantidad de carga que contiene el elemento es 0 porque básicamente no tenemos elemento. ¿Se entiende eso? Y para radios menores que A también es 0 porque acá adentro no tenemos un elemento de volumen. Lo podemos definir, pero no está ese elemento asociado al cilindro que estamos analizando. ¿Se entiende eso, cierto? Eso uno lo podría decir aquí, eh, enfatizar aquí diciendo que esto es válido para R entre A y B y 0 sería en otro caso, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos esa situación analizada de esa forma, y por favor necesito que me diga, uno puede asumir que el campo, eh, déjenme poner lo siguiente, dada la simetría de la distribución de carga, podemos inferir que el campo eléctrico tiene dirección radial. ¿Se entiende eso? Tiene dirección radial. O sea, si yo miro desde arriba el cilindro, voy a tener ahí el radio interior A, acá voy a tener el radio interior B,
perdón, el radio exterior B, y en cualquier punto fuera del cilindro, déjenme pintarlo en el azul, el campo eléctrico va a tener la dirección radial. Así, por ejemplo, en ese punto, si me coloco por acá, también una dirección a lo largo de un radio, entonces también va a ser la dirección radial. Si me coloco por acá, también dirección radial, etcétera. Si me coloco por aquí, también dirección radial, ¿ya? Eso es importante para que se aplique la ley de Gauss y se entienda esto. Ahora, también es importante pensar qué pasa aquí, al interior del cilindro, porque al interior del cilindro también puede haber campo eléctrico, ¿ya? Y al interior del cilindro, el campo eléctrico también tiene la dirección radial, solamente que puede que sea más intenso o menos intenso, eso tenemos que verlo justamente cuando resolvamos el problema, ¿ya? También dirección radial, ¿ya? Entonces, ese análisis que nosotros siempre... Fernanda me pregunta, ¿siempre será en dirección radial en estos casos? Sí. Cuando usted tenga un cilindro infinito, de largo infinito, eso es importante, y la distribución de carga dependa solamente del radio, como está acá, ¿ya? Eso es como una receta, la distribución de carga está acá, o la densidad volumétrica, solamente depende del radio, entonces sí, siempre va a ser dirección radial. Lo importante es que ustedes se convenzan porque es así, ¿ya? Pero como receta uno lo puede usar. Densidad volumétrica de carga dependiendo de solamente de R y cilindro infinito, sí, podemos decir siempre que la dirección del campo eléctrico es radial, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos ese análisis hecho, ahora tenemos que ser cuidadosos, y para ser cuidadosos lo voy a hacer de nuevo, porque tenemos que aplicar la ley de Gauss. Entonces yo dibujo de nuevo mi cilindro, ya, con su radio, es un cilindro muy largo, con su radio interior A y su radio exterior B. Y lo que debo hacer ahora, tal como le estaba contando, me equivoqué ahí, está todo de nuevo. Lo que tengo que hacer ahora, tal como les estaba contando, es aplicar la ley de Gauss, ¿ya? Entonces, veamos, el análisis es importante porque nos permite analizar claramente cómo aplicar la ley de Gauss. Acuérdense que la ley de Gauss es la integral, se escribe así, ¿cierto? La integral cerrada sobre una superficie gaussiana. Entonces aquí enfatizo que es una superficie gaussiana. Perdón, tocaron el timbre y Firulais, como dice Maximiliano, se volvió loco. Entonces, eh, estaba diciendo que, bueno, tenemos que aplicar la ley de Gauss, es la integral sobre una superficie gaussiana, ¿cierto? Una integral cerrada, correspondería a la carga encerrada por esa superficie dividido por epsilon cero, ¿ya? Entonces aquí lo que hay que hacer es elegir bien la superficie gaussiana, y voy a elegir una superficie gaussiana, dado que el campo es radial, igual como lo hicimos en el taller pasado, que sea una superficie cilíndrica, ¿ya? Una superficie cilíndrica la voy a dibujar en rojo aquí, de radio R, es una superficie que está por fuera del cilindro, ¿ya? Lo envuelve, tiene un radio R aquí y tiene una altura H, ¿ya? Tiene una altura H. Y esa altura, como vimos tal como la vez pasada,
esa altura es arbitraria, nosotros la definimos, al igual que el radio que está acá. Entonces, yo no sé si estamos en condiciones de saltar algunas cosas y las voy a ir haciendo a menos que ustedes tengan preguntas. Acuérdense que esta integral sobre la superficie gaussiana deberíamos hacerlo sobre la tapa y deberíamos hacerla sobre la tapa superior, sobre la tapa inferior y sobre el manto. Pero como el campo es radial, no hay flujo eléctrico sobre la tapa superior, ni hay flujo eléctrico sobre la tapa inferior. Así que esta integral sobre la superficie gaussiana que pongo acá se traduce en una integral sobre el manto. ¿Ya? ¿Está bien? Díganme por favor si hay preguntas. Esto lo expliqué bien en la clase pasada, entonces es una integral, ahora ya no es cerrada, porque el manto no es una superficie cerrada, ¿cierto? Tiene la parte de arriba y abajo abierta. Entonces voy a poner aquí la integral sobre el manto del campo eléctrico que sabemos que tiene dirección radial, y lo podríamos poner en E en R tongo, punto, un elemento de superficie. Y lo que tenemos que tomar aquí es un elemento de superficie de la superficie gaussiana y del manto cilindro de esa superficie gaussiana. Entonces eso sería una cosa más o menos así, la dibujo grande esa huevo. Ese sería el elemento de superficie que en magnitud lo puedo calcular multiplicando este arco, que no sería otra cosa que R, el radio, por un incremento en el ángulo, un incremento infinitesimal de teta, y lo multiplicamos por el alto, que sería de z, ¿ya? Entonces, de esa forma, eh, tengo el valor de la magnitud de este elemento infinitesimal que está ahí, y ese elemento infinitesimal lo escribo acá, y sería entonces r de teta de z, pero con un vector normal a esa superficie. Y ese vector normal a esa superficie también es un vector unitario radial, que puedo escribir como r ton. ¿Está bien? Profe, disculpe, ese R Sí. tongo es de la parte infinitesimal del cilindro, ¿no? Sí, sí. Miren, a ver, voy a tratar. Uno lo que tiene que hacer es esto, mira. Si les complica la idea, siempre miren lo de arriba. Voy a pintarlo así. Lo que estamos mirando de arriba es esto. Estamos mirando al centro el orificio de radio A, ¿cierto? Aquí estamos el borde del cilindro de radio B y nosotros estamos construyendo una superficie gaussiana también cilíndrica, pero por fuera, tal que esta superficie gaussiana, déjenme dibujarlo por acá, tiene un radio R, ¿ya? Eso es cuando yo lo estoy mirando de arriba. En particular, en su pregunta me voy a concentrar en este elemento que está aquí. Y este elemento lo pinto en azul, que sería un elemento de superficie que está por acá, ¿ya? Como estuvimos conversando, ese elemento subtiende un arco infinitesimal dado por ese ángulo infinitesimal que está aquí, ¿cierto? Que lo llamaríamos de teta, y debemos asociar un vector normal a ese que debería estar apuntando para acá, ¿ya? Y ese vector normal a esa superficie resulta que es un vector que queda bien definido como un vector R tongo, o sea, un vector radial, ¿ya? Y lo que estamos haciendo aquí, en esta partecita de aquí, es calcular la contribución al flujo eléctrico del campo eléctrico en ese elemento, pero en ese elemento el campo eléctrico también es radial. Así que déjeme pintarlo verde. El campo eléctrico sería así, la magnitud no la sé, pero yo sé que la puedo escribir como E igual a una magnitud que tengo que determinar, pero también en la dirección R toma. Eso es lo que estamos haciendo en ese punto. ¿Se entiende ahora? Y entonces, eso es lo que tengo escrito aquí.
estoy calculando el flujo, el flujo eléctrico infinitesimal a través de ese elemento de la forma en que sabemos hacerlo, haciendo el producto punto entre el campo y el elemento infinitesimal vectorial en ese punto. ¿Sí? Ya, me parece que sí. Si no, quedo atento a las preguntas. Entonces, pasamos de aquí para acá, sabiendo que, ojo, el flujo eléctrico en las tapas es cero, ¿ya? Entonces, por eso pasamos y solamente integramos en el manto, ¿ya? Así que vamos por este lado. Y esto, si ustedes quieren, aquí tengo el lado izquierdo de la ecuación, entonces acá al lado derecho tengo el lado derecho de la ecuación. Que ahí no he hecho nada todavía, en el lado derecho. Entonces, en el lado izquierdo, hacemos el producto punto entre retongo y retongo, esto ustedes lo saben, entonces me queda, voy a saltar esta y me queda así. Tengo que hacer la integral doble del campo que no conozco, ¿cierto? La magnitud no la conozco, lo único que sé es que está en la dirección de retongo. Me quedó r de teta de z, esto es como típico, r de teta de z, y ahora tengo que integrar, bueno, ¿en qué? Y acá de nuevo me fijo, tengo que darme la vuelta entera con ese elemento, entonces eso significa que tengo que, el radio lo mantengo constante, pero el elemento va entre un ángulo 0 y un ángulo 2pi. ¿Ya? Entonces pongamos aquí 0 y 2pi. Y el z, por supuesto, lo muevo eh, entre la etapa inferior, que sería h igual a 0, hasta la etapa superior, que sería h. ¿De acuerdo? Entonces aquí sería entre 0 y h. Déjenme seguir por este lado, fíjense lo que ocurre aquí. Como los variables de integración son teta y z, todo lo que no dependa de teta y z es constante, por lo tanto aquí el e y el r salen de la integral. Aquí me queda la integral entre 0 y 2pi de teta, o sea, aquí queda un 2pi. Y luego me queda la integral entre 0 y h de z, fáciles las integrales, un h nomás, ¿de acuerdo? Y esto tiene que ser igual a la carga encerrada, según el teorema de Gauss, dividido por epsilon 0, lo mismo acá. Carga encerrada dividido por epsilon 0. Entonces me queda que puedo decir que el campo, la magnitud del campo es la carga encerrada dividido por 2pi epsilon 0. Este es un pi, déjenme escribirlo bien. Es 2pi epsilon 0. ¿Qué me quedó abajo? Me quedó r y me quedó h. ¿De acuerdo? Pero ahí no está terminado el problema porque la carga encerrada la puedo determinar, ¿ya? Y eso es lo que quiero hacer con cuidado ahora. Entonces me voy acá. ¿Cuál es la carga encerrada? Bueno, la carga encerrada es la carga encerrada por la superficie gaussiana. Y si yo me fijo, por eso les decía que es bueno, entonces es la carga que está encerrada donde hay carga. Y la carga está dentro del cilindro, vale decir, entre R igual a A y R igual a B. Por lo tanto, para calcular la carga encerrada, entonces, déjenme seguir acá, estoy lento todavía, pero ya tienen que ir ustedes soltando la mano. Calculamos la carga encerrada. Encerrada. Así, la carga encerrada. Bueno, tendría que integrar el de Q, ¿cierto? El de Q. Pero fíjense aquí, primera cosa interesante. Para calcular la carga encerrada tengo que hacer una integral de volumen, porque tengo que moverme con el R entre A y B, dar la vuelta entera al cilindro y moverme aparte desde Z igual a 0 hasta H. ¿De acuerdo? Porque la carga encerrada es la carga que está, y la voy a pintar aquí sin tratar de... La carga que está
efectivamente encerrada por la superficie, que correspondería a extendiéndose desde h igual a 0 hasta h igual a h, y en el radio extendiéndose desde A hasta B. Así que es la carga que está encerrada en ese segmento que marqué en amarillo acá. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? Entonces lo que tengo que hacer es una integral de volumen en este segmento amarillo que está acá. Esa es la carga que encierra la superficie gaussiana. ¿Ya? Entonces me voy para acá, y acá, ¿qué tengo que hacer? Por lo tanto, es una integral de volumen, donde para calcular, reemplazo aquí la densidad de carga, que la conocemos. La densidad de carga es ρ sub 0 r cuadrado, y el elemento de volumen, vamos para acá, esto es ρ sub 0 dividido por r cuadrado, y el elemento de volumen, ¿cómo sería en este caso? Fíjense que nosotros conocemos el elemento de superficie. El elemento de superficie que lo puse aquí, ¿cierto? Es cuánto vale esta superficie de ahí. Si yo quiero construir un volumen con esta superficie, lo que tengo que hacer es incrementar el espesor en una cantidad infinitesimal de R. Así es que el elemento de volumen, lo voy a explicar bien si es que no, si es que hay dudas, el elemento de volumen sería dr por el ds, y el ds valía r de teta de z. Entonces lo voy a acomodar un poquitito y me va a quedar así, fíjense. R de r de teta y de z. ¿De acuerdo? Ya. Ya, entonces, lo que decía antes, que el elemento de superficie, estábamos claros que era multiplicar R de R, perdón, multiplicar R por d teta, y tengo este arco, lo multiplico por dz, ¿cierto? Tengo el alto infinitesimal, y cuando lo multiplico por dr, lo que estoy haciendo es incrementarle su espesor una cantidad infinitesimal. Eso que hice ahí tiene un lado de R ahí. Por lo tanto, si multiplico esto por un dz, obtengo el volumen del elemento. ¿Se entiende? Entonces, por esa razón es que me queda así. R de teta de z, el elemento de superficie en el manto, y multiplicado por el de R, el espesor. ¿Ya? Y ahora hago la integral, por supuesto, hagámosla al revés. La integral en z va desde 0 hasta h, ¿está bien? La integral en teta va de 0 a 2pi, y la integral en R va desde dónde hasta dónde. Por favor, alguien que me diga o se atreva. Desde A hasta B. Muy bien. Desde A hasta B. ¿De acuerdo? Ojalá todos estén entendiendo esto. ¿Ya? Entonces, fíjense, aparte que como está la distribución de carga, puedo cancelar eso con eso. Y puedo, bueno, calcular. ¿Ya? Y acá es el cálculo de la integral. Podemos sacar lo que es constante, que en este caso es ρ sub 0. Fíjense que acá adentro no hay nada que dependa de z. O sea, o podemos ir integrando de afuera hacia adentro. Primero en R, y me va a quedar el logaritmo de b sobre a, ¿de acuerdo? Porque la integral es 1 sobre r. Evalúo entre b y a, y me queda el logaritmo de b sobre a. Pero el logaritmo de b sobre a no depende ni de z ni de teta, entonces sale de la integral. Y me queda el logaritmo de b sobre a, y luego la integral en teta, que va a quedar 2pi, entonces, bueno, lo pongo aquí 2pi, y finalmente la integral en z, que va a quedar h, ¿ya? Y esa es la carga encerrada. Entonces, ahora ese valor de la carga encerrada lo reemplazo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, déjenme seguir allá, y vamos a cancelar algunas cosas. Entonces, el campo es igual a la carga encerrada que acabamos de calcular. Déjenme escribir la 2pi h rho sub 0, 2pi
H rho sub 0 logaritmo de B sobre A dividido por, esa era la carga encerrada, 2pi epsilon 0 RH. ¿Ya? 2pi epsilon 0 R por H. Y aquí cancelamos todo lo que hay que cancelar. SH, ese 2pi. Y finalmente el campo, la magnitud del campo, me queda rho sub 0, ¿cierto? Logaritmo de B sobre A dividido por epsilon 0 R. Claro, fíjense que, tal como era de esperar, si ustedes me están siguiendo, esta distancia R es una distancia arbitraria, que lo único que estoy considerando es que R, en este caso, es mayor que el radio externo del tubo. Claro, y como era de esperar, la magnitud del campo eléctrico va disminuyendo a medida que me alejo del tubo, ¿cierto? Y eso se ve aquí, en el resultado que acabamos de obtener, porque depende de R abajo. Entonces, mientras más grande sea el R, menor va a ser la intensidad del campo eléctrico. Pero no olviden que a esto tenemos que restituirle el carácter vectorial, entonces esto va a quedar así. Rho sub 0, logaritmo de B sobre A, E sub 0 sobre R, y acá R tongo, que es la suposición sobre la cual partimos, y aquí es importante decir que esto es válido cuando R es mayor que B, que era el caso que estábamos discutiendo recién. ¿Ya? ¿Ya? R mayor que B. Ok. Bueno, no sé si hay dudas hasta ahí. Estamos avanzando bien rápido, me parece que en estudiado no hay dudas. Entonces, volvamos. Pero fíjense que la pregunta no está respondida del todo ahí, porque lo que nos preguntan es, determina el campo eléctrico en todo el espacio. Claro, y en todo el espacio incluye cuando el radio sea menor que B. Así es que lo que acabamos de obtener nosotros aquí, chuta, se me está agotando una batería, espérenme un poquito. Lo que acabamos de obtener aquí es el caso en que el radio sea mayor que B. Y lo que quiero hacer ahora rápidamente es el caso en que el radio esté entre A y B. ¿Ya? Continuamos, por lo tanto. Continuamos. Caso R mayor que A y R menor que B. ¿Ya? Entonces, en ese caso, tenemos que... denme un segundo, por favor. Voy a resolver el problema de la batería. Ya, entonces continuamos con el caso en que el radio está entre A y B. ¿Ya? Y bueno, ahí hacemos lo mismo, salvo que ahora nuestra superficie gaussiana, la voy a dibujar acá el cilindro, está ahí, ese es el radio exterior, este es el hueco interior, pero ahora vamos a construir nuestra superficie gaussiana al interior del cilindro. ¿Ya? Al interior, de tal suerte que la superficie gaussiana me quedó fea, déjenme hacerla bien. Para que me entiendan. Tengo eso, tengo el cilindro, ¿cierto? Y vamos a construir la superficie gaussiana, como decía aquí, al interior. ¿Ya? Esta superficie imaginaria, virtual.
que la podemos decir también que tiene radio R y que también tiene una altura H arbitraria. Pero aquí tenemos que ser cuidadosos porque la única diferencia ahora con el caso anterior es ¿qué? ¿Alguien me puede decir? Lo voy a escribir acá. La única diferencia con el caso anterior es, ¿alguien se atreve a decirme cuál es la única diferencia para no hacer tanto cálculo de nuevo? La dirección de los vectores unitarios, ¿no? No, no. ¿Por qué pensó eso? No sé, no. Sí, Tenía duda, ¿no? sí, en realidad aquí también el campo es radial, al interior del, ¿ya? Al interior del tubo también el campo es radial, así que esa no es una diferencia, ¿ya? Lo que dice Fernanda me gusta más, dice que, claro, la integral está entre A y B. Bien, eso me gusta, claro. Perdón, claro, R está entre A y B. Entonces, si miramos un poco, como el campo sigue siendo radial, no va a haber diferencia en el resultado de esta integral que está aquí. El flujo igual va a ser sobre el manto. La diferencia es que el manto ahora está, es un manto más chiquitito, ¿ya? Pero cuando haga el cálculo, el resultado me va a quedar en magnitud. En magnitud, el resultado va a ser igual a esto que está aquí, ¿ya? La única diferencia es que el radio voy a tener que poner la restricción entre A y B, ¿ya? Pero la diferencia más grande tiene que ver con lo que apunta Fernanda ahí y posiblemente con lo que dice también Constanza. Porque la gran diferencia es que la carga encerrada ahora no es la misma que antes, ¿ya? Antes la superficie estaba por fuera, entonces la integral va desde A hasta B. Ahora, como la superficie está aquí, la carga que encierre la superficie va a depender del radio que yo elija, ¿ya? Entonces, la única diferencia en el caso anterior es la carga encerrada por la superficie, ¿ya? Por la y voy a poner aquí, ojalá se entienda, por la sub-Gauss, para no escribir tanto, o sea, por la superficie gaussiana. Veamos, ¿cierto? La carga encerrada, en este caso, es, y lo bueno es que la integral es exactamente igual como la hicimos antes, ¿ya? Es una integral entre 0 y h, estoy apurándome un poquito, una integral entre 0 y h, luego va una integral entre 0 y 2pi, y luego va una integral entre 0, y ahí la voy a dejar, porque el integrando es lo mismo, rho sub 0 partido por r, de r de teta de z, fíjense que lo que voy a escribir ahora ya voy a cancelar esto, rho sub 0 partido por r, de r de teta de z, pero claro, ahora la integral no va entre a y b, va entre a, déjenme volver un poquitito, va entre a, oh, lo siento, va entre a y el radio de la que tiene la superficie. Se ve, ¿cierto? Esto es súper importante y una diferencia muy, muy fundamental con lo que vimos antes. R, ¿ya? Radio de la superficie. Radio de sub-Gauss. Vamos ahí. Ya, porque se entiende. Entonces, al poner la carga encerrada me va a quedar lo mismo. A ver, hagámoslo rápido. 2pi h, lo que hago ahí es 2pi h, integro en d teta, integro en d z, rho sub 0, pero ahora
la integral en R va a ser logaritmo natural de R partido por A. ¿Se fijan? Ya no es B partido por A, porque no estoy integrando hasta B, estoy integrando solamente hasta R, que es el radio de la superficie. Porque la superficie es eso, la carga que encierra. ¿Ven la lógica? Entonces, fíjense que la única... Bueno, aquí aparece una diferencia importante. Por lo tanto, el campo ahora, entonces, el campo eléctrico va a ser, bueno, la carga encerrada partido por epsilon 0. La carga encerrada es 2πh rho sub 0, 2πh rho sub 0, logaritmo de R partido por A, y ahora lo divido por la integral del lado izquierdo, y la integral del lado izquierdo va a dar exactamente lo mismo. Esto que está... ¿A dónde está, perdón? Esto que está acá, acabamos de poner la carga encerrada, entonces ahora divido por 2pi RH. Pi epsilon 0 RH. Cancelamos lo que hay que cancelar, ese 2pi, ese 2pi, SH y SH, y ahora, chuta, aquí me equivoqué. Siento. Ahí no, a esto me equivoqué porque esto no es, la carga encerrada era lo que acabamos de hacer antes nomás, ¿ya? Aquí es donde tenía que reemplazar, lo siento. Déjenme corregir esto. Me apuré mucho. Esto daba, ¿cuánto daba? Daba 2πh rho sub 0 logaritmo de R partido por A, ¿de acuerdo? Y eso fue lo que pusimos acá, y entonces acá tengo que dividir por epsilon 0, y tengo que dividir por 2pi RH. 2pi RH. Entonces ahora sí cancelamos. Cancelamos el H, el 2pi, y me queda que la intensidad del campo eléctrico ahora en esa región es rho sub 0, logaritmo de R partido por A, dividido por E sub 0 por R. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces aquí la dependencia con R está en dos lugares. Está en el logaritmo y está en el denominador. ¿Ya? Acá, para afirmar lo que dice Constanza, que la intensidad del campo es mayor, deberíamos graficar esta función que está acá. Pero sí es interesante darse cuenta que cuando... por supuesto, déjenme, antes de decir eso, ahí calculamos la intensidad, entonces ahora le restituimos el carácter vectorial. Vectorialmente esto sería rho sub 0 logaritmo de R por A, epsilon 0 R, y por supuesto en la dirección R tongo. Y no nos olvidemos de enfatizar que esto es válido para cuando R es menor que B y es mayor que A. ¿De acuerdo? Ya. Con esto estoy terminando, porque estoy terminando, pero en realidad tenemos el campo eléctrico para R mayor que B, cuando el R está entre A y B. ¿Y cuánto vale el campo eléctrico para completar toda la pregunta? Cuando R vale es menor que A, porque nos están pidiendo en todo el espacio, entonces igual tenemos que determinar el campo eléctrico al interior del espacio hueco. ¿Sería ¿Perdón? cero? Cero. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Por la carga, porque no hay carga, entonces la carga vale cero. La carga Ya, muy bien, muy bien. Eso es interesante. Fíjense que, claro, cuando estoy acá en el hueco, lo que tendría que hacer sería una superficie gaussiana que tuviera un radio menor que A, una más chiquitita, una flaquita, ¿cierto? Pero, si me acuerdo de la ley de Gauss, eso significa que tengo que considerar la carga encerrada, y en esta expresión que está acá.
Y en ese caso la carga encerrada es cero, porque claro, como ahí tengo un espacio hueco, no tengo carga, ¿ya? Entonces, la carga encerrada es cero y en consecuencia el campo eléctrico es cero. Antes de seguir explicando, le respondo a Constanza. No, no sería cero, porque la integral no va de A hasta A. En rigor, la integral ahí debería ir de cero hasta A, ¿ya? Entonces, si tuviéramos material o tuviéramos otra densidad de carga, la integral tendríamos que hacerla desde cero hasta A, no desde A hasta A. ¿Se entiende? Ya. Entonces, finalmente, ya, y lo otro, lo que quería explicar es que físicamente, eh, también acá en el interior, uno puede ver que el campo eléctrico es cero porque hay simetría de todos lados y hay contribuciones al campo que vienen del lado derecho, digamos, apuntando hacia la izquierda, y desde el lado izquierdo apuntando hacia la derecha. Y lo que nos está diciendo la ley de Gauss es que en cualquier punto aquí al interior, esas contribuciones se cancelan. Y es un resultado bien bonito que uno puede entender también, ¿ya? Entonces, finalmente, la respuesta completa sería, finalmente, el campo eléctrico, que es lo que nos podían determinar, se comporta de la siguiente forma. Cero, cuando R es menor que A. El otro caso es R mayor que B y el otro caso es cuando el R está entre A y B, ¿ya? Entonces cero al interior, y acá reemplazamos. Esto es el caso A y B, entonces esto sería rho sub 0 logaritmo de R partido por A, rho sub 0 logaritmo de R dividido por A, dividido por epsilon 0, ¿cierto? Estoy simplemente trasladando de allá hasta acá. Aquí, por favor, no se olviden que para que la respuesta sea completa, tengo que agregar R tongo, y entonces esto sería A, R, B. Y el otro caso, que es el que hicimos primero, sería... Profe, ¿Sí? creo que le faltó dividir por el radio. Ah, tienes razón. Muchas gracias. Sí, 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 claro que sí. Me faltó por el radio. Muchas gracias. Y el otro caso sería rho sub 0 logaritmo de, en este caso, B por A, en R tongo, dividido por epsilon 0 y R también. Hay que dividir por el radio. ¿Ya? R tongo. Ahí, y déjenme para que quede ordenadito. Esto sería el caso R mayor que B. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que no, Fernanda dice es cero porque es densidad radial. No necesariamente, porque lo que podría pasar, Fernanda, es que tuviéramos un cilindro, pero que no fuera hueco y que tuviera la misma densidad lineal de carga. O sea, perdón, la misma densidad volumétrica de carga, ¿ya? Entonces ahí hay que tener cuidado porque si nos aparece que al evaluar entre los límites un límite se indefine, entonces ahí estamos en problema, ¿ya? Y ese sería el caso, porque nos quería el logaritmo de cero, ¿ya? Se hace cero simplemente porque como es un cilindro hueco, entonces al interior del cilindro no hay carga, ¿ya? Y esta sería la respuesta correcta, la respuesta final más bien, ¿ya? Perdón, esa no, esta que acabamos de escribir, ¿ya? Esa es cómo funciona la ley de Gauss. Nosotros, igual es interesante que lo vayan entendiendo porque si quisiéramos, y esto se lo voy a dejar de tarea, si yo quisiera graficar la intensidad del campo en función de R, entonces tendría tres regiones. Esto es lo que voy a poner aquí, es la intensidad del campo.
tres regiones. R, cuando R vale A, el R vale B, y para valores mayores. Entonces, fíjense que en el caso de R mayor que B, voy a llegar a un límite aquí, se va a comportar de esta manera. Se va a comportar de esta manera. Aquí va a ir decreciendo como 1 sobre R, ¿de acuerdo? Y va a ir asintóticamente apegándose al eje. Bueno, esto ustedes lo saben bien. Cómo se comporta una función asintótica abajo. ¿Ya? Pero eso ocurre porque depende de 1 sobre R para R mayor que B, ¿de acuerdo? Que es este caso acá. Lo importante es que llega aquí a un valor cuando R es igual a B, y cuando R es igual a B me queda ρ sub 0 logaritmo de B sobre A, este valor de aquí sería ρ sub 0 logaritmo de B sobre A, dividido por E sub 0 por B, ¿cierto? E sub 0 por B. Ese sería el valor del campo eléctrico en ese punto. Pero ese empalma perfectamente con el otro, porque aquí lo que tengo que hacer es evaluar esto en B y me va a dar logaritmo de B sobre A dividido por E sub 0 partido por B. ¿Ya? Así que en este punto empalman los dos. ¿Ya? Es una función continua. Ahora, esa es la parte que quiero que hagan de tarea. Lo que decía, me parece que era Fernanda. No era Constanza. La intensidad del campo es mayor. Bueno, para saber cómo es la intensidad del campo en esta zona, lo que hay que hacer es graficar justamente esta función que está acá. Esta. Entre A y B. Así que eso es lo que yo quiero que hagan de tarea, por favor. ¿Ya? Y de ahí en adelante, bueno, en esta última zona, el campo eléctrico sabemos que es 0, así que es simplemente un 0 aquí. ¿Ya? Aquí les voy a dejar entonces completar tarea, completar el gráfico. ¿Ya? Ya, y con eso terminamos por hoy. Pero antes hay unas preguntas. ¿El control entra hasta la ley de Gauss? Sí, solo hasta la ley de Gauss. O sea, flujo eléctrico y ley de Gauss. ¿De acuerdo? Eso no... Recuerden que flujo eléctrico no se tomó en la prueba y por lo tanto se podría preguntar en el control. Pero en el fondo, flujo eléctrico y ley de Gauss están muy relacionados. Nosotros necesitamos saber bien flujo eléctrico para calcular ley de Gauss. Así que serían esas dos cosas. Ya, lo mismo que pregunta Fernanda, flujo eléctrico y ley de Gauss. ¿Ya? Esa es la respuesta. Flujo eléctrico y ley de Gauss. ¿De acuerdo? Bien. Quedamos hasta acá entonces. Voy a parar de grabar.